Muy bien, hermanos, ahora sí pasamos a la clase del día de hoy. Una clase relativamente corta, pero es algo que todos tenemos que tener en cuenta. La clase del día de hoy es sobre la soberanía de Dios. Sobre la soberanía de Dios. ¿Muy bien? Pregunto, hermanos, a ver, vamos a empezar a anotar las participaciones del día de hoy. Muy bien, vamos a poner acá. Participación. Muy bien. Hermano, ¿qué es la soberanía? ¿Alguien, por favor, puede intervenir y participar sobre qué es la soberanía? ¿A quién se le llama soberano? ¿O qué es la soberanía? ¿Alguien? ¿Quién es un soberano? ¿Qué pasa si yo digo el soberano del Perú dio la orden que se Bueno, Eric, casen buenas entre noches. varones? Hermano Wilfredo, buenas noches. Me refiero Hermano, a el que, soberano se refería a Angelito, dueño, ¿a dueño? puede ser soberano, dueño, pues. Bueno, Angelito dice, bien, a un dueño, ¿no? Dueño absoluto de algo. Una autoridad, dice Cristian. ¿No? Sí, efectivamente, el soberano es una autoridad, pero no es cualquier autoridad el soberano. El soberano, si hablamos de una persona que es soberana, estamos hablando que sobre esa persona recae toda autoridad sobre todo cuanto existe. Esa persona es la que va a ordenar, es la persona, la única responsable de todo lo que pase alrededor. Es el soberano. Entonces, el dominio del soberano es todo cuanto existe. Ahora, nosotros decimos el Estado peruano es un Estado soberano. ¿Ya? Bueno, es un Estado que es independiente de otros estados en Sudamérica o en el resto del mundo. Es lo que se dice, ¿no? El Perú es un país soberano, independiente. Es decir, no depende, o sea, para que tome ciertas decisiones, no depende de lo que otros puedan decir. Eso es lo que normalmente se dice del Perú, pero bueno, nuestra realidad es distinta. Supuestamente el Perú es soberano, pero no somos independientes, somos dependientes de la economía de otros países, inclusive las decisiones que se toman en el Perú no son decisiones soberanas, sino son decisiones que tienen pues ciertas órdenes secundarias u órdenes subrepticias, órdenes que quizá eh, por debajo de lo que se ve, eh, las cuales pues afectan al pueblo peruano, al territorio y al pueblo peruano. Entonces, Perú probablemente en la realidad no sea un país soberano, pero hablamos de Dios como un ser soberano, hermanos, porque Dios sí es independiente. Dios es independiente, pero no solamente es independiente, o sea, que no depende de nadie para la toma de sus decisiones, sino que el poder que se le atribuye a Dios es un poder de competencia total. Es decir, lo que a Dios le compete es todo. No, yo creo que Dios no se mete con el terremoto ni la lluvia. Sí. No creo que Dios se meta con mi economía. Sí. No creo que Dios se meta con la iglesia. Sí. No creo que Dios interfiera en las decisiones del diablo. Sí. No creo que Dios se interfiera en las decisiones de un inconverso, de un mundano. Sí. Dios interfiere o Dios, la competencia de Dios, lo que a Él le compete, sobre el cual Él va a ejercer dominio, es sobre todo. El todo, estamos hablando de cosas materiales y las cosas inmateriales. Estamos hablando de seres espirituales como de seres materiales, al igual que la naturaleza y cosas de las circunstancias de la vida. Todo le compete a Dios. Por lo tanto, se dice que como Dios es independiente y su poder es de competencia total, estamos hablando de que Dios es soberano.
soberano. Entonces, ahí radica el término soberanía de Dios. Muy bien. Bueno, ahí en su discipulado, en su manual, ustedes pueden ver que hay algunos términos en griego, ¿verdad? Por ejemplo, al Señor en el Antiguo Testamento normalmente le llamaban Adonai. ¿Y qué significa la palabra Adonai? A ver, alguien por ahí que haya estudiado hebreo. Mi señor. ¿Qué Dueño de significa la todos, palabra? ¿Cómo? dueño de todos. Claro. La palabra Adonai, dueño de todo, dice muy bien el hermano. Pero la palabra Adonai tiene un significado. Mi señor, hermano. Claro, Señor. Pero no cualquier señor. Por ejemplo, yo puedo decir en esta clase, a ver, podemos saber que hable el señor Gerson. ¿Será esa palabra Adonai? Mi señor, ¿Estará bien? O sea, si yo digo el señor Gerson, ¿estoy hablando de Adonai? mi No, señor se llama. claro, porque la palabra señor del hebreo Adonai no se refiere al señor tal, o sea, al señor Gerson, al señor Wilfredo, el señor de la tienda, el señor Cinco Lucas, el señor Cristian, no. Estamos hablando de señor como un título que se le atribuye a Dios como tal, en el sentido de que Él es el dueño y amo de todo, el Señor. Cuando uno ora y dice, Señor, ayúdanos, cuando uno ora de esa manera, está reconociendo a Dios como el dueño y amo de las decisiones que ocurren en todo nuestro entorno. Cuando uno le dice a Dios Señor, le está diciendo que Él es el responsable ¿de qué? Del huracán Katrina, el responsable del terremoto de 10.8, el responsable, hermano, de todo cuanto existe en el mundo, de la salud o la enfermedad de las pandemias, de la riqueza o pobreza, el Señor de las decisiones de todo. Uno cuando le dice Señor, está reconociendo que Él, hermano, es el que está manejando todo en el universo. De esa manera uno se expresa la palabra Señor. La palabra Señor, como digo, no solamente es decir Señor, 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 no. La palabra Señor, cuando uno lo menciona, está diciendo la palabra Adonai, que quiere decir el dueño y amo de todo cuanto existe. Cuando tú le dices Señor en un momento difícil, ¿qué estaremos diciendo indirectamente? Cuando estamos en un momento de enfermedad o de escasez o de prueba o de dificultad, de accidente, y tú le dices Señor, ¿qué le estás diciendo? Que Él está permitiendo la enfermedad, Él está permitiendo el accidente y que tú estás convencido de que eso que Él está haciendo es para tu bien. ¿Se entiende ahí, hermanos? Hermanos. Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, cuando le decimos a Él, Señor, es que estamos reconociendo que Él, hermano, es el que está en todo lo que nos pasa. Él es dueño y amo de todo, las circunstancias, eventos, naturaleza, todo. A veces decimos, no creo que esto se pasó, ¿no? Dios no lo vio esto. De repente por ahí murió un niño en la calle. Uy, Dios, ¿dónde estabas? Se murió un niño, mira. Uy, Dios, ¿dónde estás? Parece que no eres Señor. A veces uno piensa eso. A veces viene una enfermedad o un accidente y decimos, uy, Dios, ¿dónde estabas, Dios? Se te escapó el accidente, mira. Mientras estabas por ahí, uy, se murió alguien. Un niño. Pero no. Dios, hermano, permite. Él está y sabe todo cuanto existe. Él es dueño de todo. No es que él lo haga, no es que él agarre el carro y atropelle al niño, no es que él mate, no es que él le guste la sangre. No. Él permite muchas veces que el diablo haga de que las personas hagan por su propia voluntad, de que, hermano,
Él permite, ¿sí? Pero Él sabe, Él tiene conocimiento de todo, y donde Él quiere poner su mano para cerrar, cierra, y donde Él deja seguir, continúa, pero Él siempre está sobre todo. Miren lo que vamos a ver en la Biblia. Vamos a ir un momento a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Me va a ayudar aquí mi hermano Wilfredo. Colosenses 1, 12. Todos busquen, por favor, Colosenses 1, 12. Amén, hermano. Amén. Lea de hermanito, por favor. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermano, el 12, el versículo 12. 12. Sí. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El versículo 13 me ayuda, hermano Cristian. En todo caso, mi hermano Gerson, el 13. Amén. El 13, ¿no? Sí. A ver. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14, mi hermana Mariela. Amén, hermano. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El 15, mi hermano José. 15. En todo caso, mi hermano Wilfredo, el 15. Amén, hermano. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya. Bien, hasta ahí nomás. Ahorita lo leemos conmigo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Está hablando de quién? De Jesús. Está hablando de Dios. Jesús. Está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de la imagen del Dios invisible. El Dios invisible, hermano, estamos hablando de aquel que solo se escuchó su voz cuando lo bautizaban a Jesús. Estamos hablando de Dios Padre. Pero la imagen del Dios invisible, quien se hizo carne en la tierra, el Dios hecho carne, lo que habla Juan 1:1 y 2, estamos hablando de Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Si nosotros nos quedamos en ese pasaje, el primogénito de toda creación, pensaríamos que Él fue creado, el primero que fue creado en la creación, lo cual yo he preguntado muchas veces en los exámenes. ¿Jesús fue el primero que fue creado por Dios antes de la creación? ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano. ¿Quién más dice lo contrario o quién más dice algo igual? Verdadero, hermano. ¿Quién más? A ver, ¿quién más opina para apuntarlo acá? Nadie más. Bien. Jesús, hermanos, no fue creado. Él es Dios, es eterno. ¿Sí? Jesús, cuando se habla que es el primogénito de toda creación, no se está refiriendo a que Él es el primero de muchos que fue creado, sino que acá se refiere al versículo 16. Esa es la respuesta. No es que Él fue creado primero, sino que Él tuvo que ser lo primero. Es decir, Él tuvo que ser la base, o Él es la base, lo primero que se pone para que en Él, dice el versículo 16, porque en Él, como si fuera un recipiente primero,
En él fueron creadas todas las cosas. Entonces, hermano, todo lo que existe ha sido creado a base de Dios, a base de Jesús, con la sustancia de Jesús. ¿Cómo es eso, hermano? No entiendo. ¿Qué sustancia de Jesús? Debemos entender, hermanos, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él pasó todo lo que nosotros hemos pasado, a nuestra misma semejanza. Tuvo cuerpo, tuvo un espíritu, tuvo hambre, tuvo dolor, lloró, murió, sangró. Él pasó todo lo que un hombre pudo haber pasado. Entonces, Él, hermano, no es que nosotros fuimos primeros y luego vino Jesús aquí. Él ya era desde antes. Jesús ya era eterno o es eterno. Y gracias a él el hombre pudo sacar una copia de lo que es él. O sea, Adán y Eva fueron creados con el sustrato de Cristo, de Jesús. No es que Jesús copió del hombre. Oh, Jesús salió igual que los seres humanos. Oh, qué milagro. No. El hombre fue hecho en el sustrato de Jesús, en la base de Jesús. Gracias a que Jesús es eterno, el Hijo de Dios es eterno, nadie lo creó a él, es que Adán y Eva salieron como salieron, a imagen y semejanza de Dios, que en este caso estamos hablando del Dios Jesús, porque Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ojo con eso, hay que tener cuidado. En él fueron creadas todas las cosas. Y ahí menciona, las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? Bueno, hay muchas cosas. Tenemos los astros y más arriba tenemos los espíritus. Por eso dicen los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas invisibles son los ángeles, los demonios, Satanás, el aire, todo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, demonios, ángeles, todo fue creado, dice el versículo 16, por medio de él. ¿Por medio de quién? De Jesús. Está hablando de Jesús. O sea, a base de Jesús, usando a Jesús como un sustrato, como un medio, como una base a Jesús, gracias a Jesús, por medio de él, es que se crearon todos, hasta los demonios. Hermano, ¿y tú en la Biblia dónde me puedes saber decir que a base de él o cómo fue eso? Ya. En el Génesis, a ver si ustedes tienen ahí su Biblia, no lo pierdan, Colosenses 1, en el Génesis, mira lo que dice aquí. Hermano, un ratito, por medio de Jesús que se creó el demonio también, el enemigo. Sí, todo dice, hermanita, que se creó. ¿Dónde está? Colosenses 1, estamos en Colosenses 1, ¿dónde está? 16. A ver, leemos de nuevo el 16. En él, está hablando de Jesús, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, visible e invisible fue creado, dice, en él. Dice, termina el 16 y dice, todo fue creado, todo fue creado por medio de Jesús, por medio de él. Y no solo por medio de él, o sea, no solamente usando a Jesús, no solamente el mediador de la creación ha sido Jesús, sino para Jesús, para Dios. En este caso Jesús es Dios. Cuando habla de principados y potestades, está hablando, hermanos, de todos los ángeles. Recuerden que en el inicio el diablo no existía. En el inicio Dios creó ¿a quién? A Lucifer, un ángel de luz. No era diablo. Se hizo diablo después de su creación. Dios no creó al diablo, Dios creó a Lucifer, pero que después de ello fue el diablo. Entonces, todos los ángeles que fueron creados en el inicio, los que después es Satanás y los demonios, en un inicio fue creado por medio de Jesús, para Jesús, en Jesús. Entonces acá bien claro dice, en él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo.
¿Sí, hermanita? ¿Está bien hasta ahí? Hermana Mariela. Amén, hermano. Entonces, él, hermanos, es la base. Versículo 15 lo hemos leído. Él es el primogénito, el primero y único de toda la creación. No hay otra persona u otra cosa que fue antes de todo lo que existe, antes de los ángeles, antes de la tierra, antes del aire, antes del sol. No existía nada, únicamente Jesucristo. Dios Padre, Dios Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, perdón. Entonces, hermanos, Él es el primogénito. Y gracias a Jesús es que se crea todo cuanto existe, incluso los ángeles y todo. Y para Él se creó. Pero mire lo que dice Génesis, como le mencionaba yo de antes. Génesis, estamos en el capítulo 1. Y mira lo que dice acá. Y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? A ver, ¿alguien puede decir? Versículo 3, Génesis 1:3. Sea la luz y ve la luz. Muy bien. Génesis 1:3. Ya. Sea la luz y fue la luz. ¿Qué está haciendo Dios? Pregunto yo. A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué está haciendo Dios allí? ¿Está hablando o está formando o está mirando? ¿Qué está haciendo Dios acá? Está actuando, hermano. Actuando. El verbo, ¿cuál es el verbo allí en esa oración? A ver, alguien que me pueda responder. ¿Cuál es el verbo en el 3? Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Cuál es el verbo? Cuando yo digo, y vio Dios sea la luz y fue la luz, ¿qué verbo es ahí? Verbo ver. Si yo digo, e hizo Dios sea la luz y fue la luz, ¿cuál es el verbo? Dijo. De hacer. Hacer. Ah, hacer. 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 Y si yo digo, y dijo Dios sea la luz y Decir. fue la luz, ¿cuál es el verbo? Decir. Decir, hablar. Hermano, acá Dios, ¿qué está haciendo? Hablando, hablando. ¿Y qué cosa está hablando? Lo que Él habla, hermano, en primer lugar, lo que Él habla, Dios lo que habla, es un verbo. El verbo tiene que ver con la acción. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban llevando clases en el colegio y decían, hermano, yo tengo una oración y la oración, el sustantivo es la persona que realiza una acción. El verbo es la acción que realiza y lo que resta es el complemento del verbo. Entonces, si yo digo de repente, digo, Wilfredo, ¿ya? Wilfredo vendió pintura. ¿Quién es el sustantivo? ¿Sí? ¿Quién es la persona? Wilfredo vendió pintura. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el sustantivo? Wilfredo. Wilfredo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Vendió. Vendió, porque vendió es la acción que realiza el sustantivo, que realiza la persona. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta aquí. Y dijo Dios, Él habló, pero Él habló algo. Él habló una acción. ¿Y la acción cuál es? Sea la luz. O sea, Él dijo, Dios dijo, aparezca la luz, hágase la luz. Entonces, hermanos, la palabra sea vendría a ser el verbo. El verbo, que es la acción, es la palabra sea, o hacer, o hágase, exista. ¿Se me entiende, hermano, hasta ahí?
A ver, el que no entendió, por favor, puede prender su micro y preguntar. ¿Se entiende, hermanos? Dios lo que está haciendo acá en la creación es hablar, pero Él habla un verbo, hacer. Dice, hágase la luz. Y fue la luz, o sea, y apareció la luz. Ese verbo que está allí, el verbo sea, el verbo hágase, el verbo que aparezca, ese verbo que está allí sea, de ser, de aparecer, de existir, ese verbo dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Juan 1:1, ¿qué dice, Ángelo? ¿Qué dice en Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ajá. En el principio era el verbo. ¿Recuerden eso, hermanos? Recuerden que en el principio Jesús ya existía. Bueno, cuando dice acá en Juan 1:1 que el principio era el verbo, está refiriéndose que había una acción intrínseca en Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Recuerden que el verbo es esa palabra sea, esa palabra hacer, hágase, exista. Esa existencia, ¿ya?, del inicio de las cosas, ese verbo hablado por Dios, porque Dios dijo hágase. Esa palabrita que ustedes pueden notar que Dios enuncia, que Dios habla, ese verbo, usted dice, hermano, pero el verbo es un sonido, el verbo es una palabra, el verbo es una acción, pero hablada, no es un cuerpo. Claro, el verbo es una palabra, está hablada, pero Dios, hermano, hizo de que ese verbo que él hablaba se convierta en ¿qué? En carne. Miren lo que sigue diciendo acá, versículo 2, Juan 1:2. Ese verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, o sea, por ese verbo, fueron hechas. Y sin él, mira, le está dando vida al verbo, pero en este caso el verbo era Dios, o sea, Jesús. Sin él, sin ese verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, si no hubiese habido ese verbo, hacer, existir, y ese verbo ahora sabemos que era Dios mismo, el verbo hecho carne, si no hubiera existido ese verbo, ese ser o existir hecho carne, hermanos, si no hubiera habido ese verbo, entonces nada hubiera existido, nada. ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? Sí, hermano. Perfecto. Versículo 14. Versículo 14. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo, está hablando del verbo que era Dios, fue hecho carne. A ver, leamos de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, hermano, fue hecho carne. Usted dice, hermano, pero no entiendo. O sea, ¿cómo es que yo puedo hablar algo, decir, por ejemplo, como le dije antes, Wilfredo vendió pintura, y de repente el verbo vendió, el verbo vender, se transforma. Yo me llamo vender. Yo soy vender. ¿Cómo es posible de que yo hablé vender y vender se transformó en un hombre? Bueno, aquí, hermano, lo que está diciendo es que ese verbo con el que Dios hizo todo lo que existe, hacer, existir, todo lo que existe,
por la palabra de Dios, esa palabra que Dios emite, ¡frum!, se transformó en Jesús y se hizo carne. Entonces miren, hermano, ¿quién vino a la tierra? El mismo creador de todo lo que existe. Y gracias a él, en él se creó todo. Y él es la palabra misma de Dios. Jesús mismo es el verbo. Jesús es el verbo, la acción de Dios, hecha carne. ¿Se entiende hasta ahí, hermanos? Jesús es el verbo de Dios hecho carne. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Perfecto. Continuamos. Continuamos leyendo. Estábamos en Colosenses. Versículo 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18. 18, ¿no? Sí. Ya. No, ahí nomás, hasta el 16, hermanos. Hasta el 16. Perfecto. Hermano, entonces hasta ahí podemos ver que Jesús, que es el Señor, el que tiene todo el poderío sobre la tierra, sobre todo, ¿ya? Dios mismo es soberano. Recuerden que Dios es tres, ¿ya? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son tres, son uno. Lo que a Dios se le da al Hijo. Lo que al Hijo se le da al Espíritu Santo. Porque los tres son Dios. No dioses, Dios. Bien, entonces miren, hermanos, hasta aquí podemos ver que gracias a Jesús todo cuanto hay es porque en Él fue hecho y para Él y mediante Él. Mediante Él. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a leer ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ahí en el capítulo 2 nada más, versículo 9. Colosenses 2, 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Muy bien, gracias, mi hermano. Toda plenitud de la deidad. Hermanos, ¿en quién? Ahí está hablando de Jesús. En Jesucristo habita corporalmente, o sea, en su cuerpo de Jesús, habita toda plenitud de la deidad. Cuando hablamos de plenitud, hermanos, estamos hablando de todo. Plenitud significa todo. No hay algo fuera de lo que es plenitud. La plenitud lo es todo. Pero en este caso está hablando de toda la deidad o de la deidad. Cuando hablamos de deidad, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hablamos de la Trinidad. La deidad es Dios, hermano. Entonces, en Jesucristo, en su cuerpo, está todo lo de Dios. Entonces, no podemos decir que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. En Él está toda plenitud de la deidad. Bien. Muy bien, hermanos. ¿Qué más tenemos por acá? Bien. Hermano, ¿y si todo está bajo Dios? Todo lo que existe está bajo Dios, incluso ahora ángeles, principados, hasta el demonio, ahora todo está bajo Dios, circunstancias, todo. Entonces, hermano, ¿cómo yo puedo entender esto? ¿Cómo nosotros como personas podemos entender esta plenitud o esta soberanía de Dios? Él es soberano sobre todo, o sea, sobre la plenitud. ¿Cómo puedo entender? De repente uno dice, hermanos o hermano, yo quería mucho a mi familiar, pero Dios se lo llevó. Pero Dios, hermano, me lo quitó. ¿Cómo puedo entender esto? Yo,
Si alguien viene y me dice, hermano, pues déjaselo a Dios, Él es soberano. Él sabe lo que hace. Él hace y nadie reclama. Está bien, hermano. Llegas a tu casa y te roban en la esquina. Dice, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está pasando? Porque no hago nada y mira, me robaron. Hermano, Dios está al cuidado de todo. Sí, pero parece que no estuviera. Sales de tu casa, hermano, y hay un terremoto, donde solo tu casa se le rompe, hermano, todas las cosas por dentro. Y alguien te dice, Dios sabe lo que hace, hermano, Él es soberano, Él hace porque quiere. Dice, no, no, pero no puedo entender, hermano. ¿Cómo que Él hace porque quiere? Me debe dar una explicación. Eso somos nosotros, los que pedimos explicaciones. Pero Dios cuando hace algo, hermano, Él lo hace porque sabe que es para nuestro bien. Pero ahorita vamos a llegar a eso. ¿Cómo puedo entender esto yo, hermano, de acerca de la soberanía de Dios y de que Él está al cuidado de todo, al mando de todo? Efesios 3:19. ¿Qué dice en Efesios 3:19? Lo lee Yercito, a ver, léelo, Yercito. Efesios 3, ¿cuánto? 19. 3:19, amén. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El 18, Yercito. Al 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. A ver, cuando usted agarra todo, estamos hablando de todas las dimensiones que existen en el mundo que conocemos. Acá no está diciendo invisible, no visible, naturaleza, tristeza, dolor. Acá lo único que dice, hermanos, lo pone en dimensiones. Y acá dice, sean plenamente capaces de comprender, porque a veces no podemos comprender, con todos los santos, ¿qué cosa? La longitud. Un ratito, hermanos, por favor. Disculpen, hermanos, mis perros estaban que me buscaban, mis mascotas. Ya. Entonces, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Está hablando de todo lo que nos pasa, hermanos. Está hablando de todo lo que existe en el mundo, de todo. Pero para comprender todo lo que existe en el mundo, nosotros, hermanos, a veces no entendemos. Uno dice, hermano, pero te pregunta un ateo, alguna persona que esté en contra de Dios, sí, yo sé que Dios es soberano, te dicen a ti. Y si es soberano, entonces, ¿por qué no le da alimento a todos los niños del África? ¿Por qué no evitó la violación de esa niña? A ver, ¿por qué Dios no hizo nada que atropellaron a ese viejito? ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tiene el otro? ¿Qué culpa tiene el otro? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Mira cuántos animalitos, mira todo esto. Así te preguntan. Y a veces uno mismo, como cristiano, no somos capaces de comprender por qué Dios, si está al cuidado de todo, si Dios mira todo, si Dios está, hermano, su competencia de Él es todo, entonces a veces los que no entendemos somos nosotros. Dice, para que nosotros podamos ser capaces plenamente de comprender con todos los cristianos la profundidad, la altura, la longitud, la anchura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Cuando usted y yo conocemos el amor de Cristo, allí
vamos a poder comprender ese conocimiento, esa cosa que nos están preguntando. Porque el amor de Cristo, versículo 19, excede, o sea, sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Y al final, ¿qué voy a ganar yo, hermano, como cristiano, teniendo el amor de Cristo y sobrepasando esas ideas que me preguntan, ¿no? Eso que me dicen, ¿y por qué hay tantos niños en el África? ¿Por qué pasó esa violación, esa muerte? Ya, el amor de Cristo en mí va a sobrepasar eso. Para que sean llenos, versículo 19, para que sean llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Hermanos, nosotros vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Usted se imagina, si yo le dije antes que Dios, hermano, está sobre toda la plenitud, sobre toda la plenitud, sobre la naturaleza, personas inconversas, los demonios, su iglesia, etcétera, etcétera. Hermanos, entonces nosotros vamos a ser llenos de esa plenitud. O sea, al igual que Cristo, hermano, puede ver al mundo de una forma, Jesús puede ver al mundo de una forma, así también nosotros vamos a ver a este mundo de la misma manera. Y ahí podremos entender por qué esa violación, por qué hay niños en el África muriendo, por qué hay tantos huérfanos, por qué hay tantos abuelitos maltratados, por qué, hermano, esto, por qué lo otro. Ahí recién, ¿cuándo qué? Cuando conozcamos el amor de Cristo. Versículo 19. Conozcamos el amor de Cristo. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo entender yo? A través del amor de Cristo. A través del amor de Cristo yo voy a comprender su plenitud. ¿Ya? Me voy a llenar de su plenitud y voy a comprender toda la plenitud y todo el conocimiento de estas cosas que pasan en la vida. ¿Sí? Muy bien, esa es pregunta de examen, hermanos, por si acaso. ¿Sí? Pregunta importante de examen. Muy bien, versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. El versículo 20, hermanos, nos está hablando que Dios o que Cristo es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Cuántos oramos, pedimos? Y en nuestra oración, ¿verdad? ¿Cuántos piden en su oración? Señor, dale alimento a los niños que están desamparados, Señor, en el África, en Medio Oriente. Señor, que no maten a esos cristianos que están predicando tu palabra. Mira cómo predican. Día siguiente, 5 cristianos mueren baleados por los turcos allá en Medio Oriente. Y tú dices, pero Señor, yo te pedí que los guardes, esos cristianos pobrecitos que están predicando en el África. Si con todo el amor lo hacen por ti, ¿cómo es que murieron baleados el día de hoy? Ah, ¿Dios no te escuchó? Sí, sí te escuchó. Pero Él es poderoso para hacer su voluntad. Y su voluntad, dice el versículo 20, que es mucho más de lo que tú pides. O mucho más de lo que tú entiendes. Versículo 20 dice, es más de lo que tú pides o entiendes. Entonces, miren, hermanos, a Dios, la única manera en cómo podemos entender las decisiones que Él toma en su soberanía es entender o es conocer su amor. Hermano, Él es tan amoroso que permitió la muerte de esos 5 que murieron luego de tu oración. Sí, Él es todo amor.
sigue siendo amor. Él es todo amor, hermano, y por ello es que al día siguiente de que tú oraras por personas o por esos niños que estaban muriendo en el África, que al día siguiente continuaran con hambre. No es que él no oye tu oración, él oye tu oración, pero él tiene en su mente, hermano, en su voluntad, es todopoderoso y es todo amor que sigue teniéndolos así, o que sigue permitiendo que estén así, porque él tiene, hermano, una voluntad y una decisión mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Pero hermano, entonces ya no voy a orar por nadie. No voy a orar ni por el pobre, ni por el rico, no voy a orar ni por el que le falta alimento. No, no, no. La Biblia no nos manda que no oremos. La Biblia nos dice que hay que orar por todos, por los necesitados. Hay que ayudar. Hay que, hermano, orar por todos. Hay que hacer también. Hay que ir también a las misiones. Hay que orar por los que predican. Sí, que los guarde Dios, que los cuide, que les dé palabras. Pero vuelvo a repetir, hermanos, siempre, siempre, en cada oración, tú tienes que terminar diciendo, Señor, pero al final que se haga tu voluntad y no la mía. Que no se haga mi decisión, mi voluntad, sino tu voluntad. Porque al final, hermano, las decisiones que Dios toma son mejores que las nuestras. Hasta ahí, hermano, ¿está claro? Sí, hermano, pero una preguntita. Sí, hermanita, adelante, adelante, adelante. Dios tiene el control de todo, ¿no? Sí, De cosas pequeñas y cosas grandes también, hasta de más pequeñitas. claro, todo, todo. Pero no sería, o sea, un ejemplo, hermano, una vez mi esposo me dice, ese tanque no lo pongas ahí, me dicen, Ujú. pero yo lo puse ahí y se rompió. ¿O eso era desobediencia o Dios sí tenía control de eso también? Amén. Es una buena pregunta. Hay decisiones, como les vuelvo a decir de antes, que Dios, hermano, hace y permite, ¿no? Muchas veces Dios pone su mano directa a cerrar una puerta. Muchas veces, hermanos, Dios observa cómo es que el hombre en su decisión, ya sea buena o mala, hermano, en su libre albedrío, es capaz de tomar las decisiones para su propia vida. No es que Dios, hermano, agarre y te obligue a tomar una decisión correcta. Lo que Dios hace es que envía a sus siervos. Dios envía a cristianos, Dios envía, hermano, hasta señales, Dios envía, hermano, hasta lluvias, Dios envía terremotos, Dios envía cuervos, así como a Elías, Dios envía, hermano, a tu esposo, Dios envía la voz de tu hijo, Dios envía la voz por un celular, un mensaje, el Facebook, para decirte la mejor decisión, pero Él no obliga. Entonces, cuando, digamos, mi hermana Mariela quiso poner un tanque en su libre decisión, un tanque me menciona, ¿no? Entonces, esa actividad, ¿no? O eso que la hermana quería, ese proyecto, eso que quería hacer la hermana, de repente la hermana no lo puso en las manos del Señor. O de repente sí. Entonces Dios, que está al tanto de todo lo que nos falta, de todas nuestras necesidades, Él probablemente envió a su hijo Sócrates, a su esposo, a decirle a mi hermana Mariel, a explicarle una y otra vez, y probablemente Dios habla no solamente por una persona, Dios habla a través de sueños, Dios te aconseja a través de animales, a través de niños, a través de muchas cosas, inclusive amigos inconversos, Dios puede usar en su eterna soberanía para ayudarnos a tomar la mejor decisión. Pero nuestra hermana Mariela hizo caso omiso, o sea, no hizo caso ni a lo que le dijo su esposo, ni a lo que le dijo por ahí otra persona, o por lo que vio, simplemente se cegó y tomó la decisión que ella había querido hacer. En ese sentido, hermanos, uno dice, ya yo lo hice y me vino esta calamidad, el pozo se rompió, hermano, y se inundó y todos estuvimos bajo el desagüe. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Dios? No, lo que pasa es que Dios vino a través de la voz del hermano Sócrates, a través de la voz
de su hijo, a través de la voz de su amigo, a través de la voz de un inconverso, a través de un sueño, a través de, hermano, cuando Dios se involucra en nuestra vida, aún con las decisiones pequeñas, Él es soberano. Y Él va a hacer de muchas maneras que tomemos decisiones correctas. Pero Él no puede irse en contra de algo que es como la constitución política para el Perú. El Estado peruano es soberano y tiene su constitución política. El Dios, hermanos, tiene por constitución política la Biblia. O sea, la Biblia, hermano, es y será nuestro reglamento, ¿sí?, con el que nos basamos nosotros. Dios nos ha dado eso. Y Dios no incumple su palabra. Si hay algo en su palabra que ya está escrito acerca de nuestras decisiones, Dios va a siempre irse al margen de su propia palabra. Él no se contradice. Entonces, si ese pozo que nuestra hermana María la plantó por cierto beneficio, cierto objetivo, Dios, hermano, va siempre a tomar una decisión acerca de ello con respecto a si eso que estamos queriendo hacer es posible o no bajo su ordenanza, bajo su palabra, bajo la Biblia. Aún el pozo, hermano, aún el trabajo que yo tengo, aún el hijo, aún el paseo, aún, hermano, el ministerio, aún el chicle que me compro, aún, hermano, el chaufa que me como, aún el partido que me juego, todo es filtrado a través de lo que Dios ha dicho en su palabra, pero Él es el que te encamina. Eso se llama soberanía. Pero Dios, hermano, no te obliga. Él te va diciendo de varias maneras. Y Él utiliza también, o Él usa su misma palabra. Entonces Dios, seguramente, yo estoy muy seguro de que cuando mi hermana María quiso tomar esa decisión de poner un pozo, no solamente Dios le habló a través de Sócrates, le habló a través de muchas formas, solamente que quizás nuestra hermana no lo entendió, no lo supo recibir, porque a veces uno se ciega con sus decisiones porque creemos que es lo mejor, pero muchas veces Dios tiene lo mejor para nosotros en los mínimos aspectos de nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que llegar a conocer el amor de Cristo. Si nosotros conocemos, que es, hermano, ¿cuándo llegaremos a conocer completamente el amor de Cristo? Estamos en eso. Porque cuando comprendamos el amor de Cristo, ahí vamos a comprenderlo todo, aún hasta poner el pozo. ¿Qué pozo poner? ¿Qué trabajo? ¿Qué esposa? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? ¿Qué trabajo vas a tener? Cuando conozcamos el amor de Cristo, vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios, dice, lo hemos leído en Efesios 3:19. Entonces, hermanos, Dios no te obliga, pero siempre te va a mostrar el camino correcto. En tu libre albedrío está escoger el camino. Hermana Mariela. Pero entonces eso sería una desobediencia ya, hermano, sería como un castigo o cómo se tomaría eso. Yo pienso es un Claro, castigo ya por desobediencia. exactamente, hermana. Cuando uno no hace caso a lo que Dios te está mostrando, lo que tienes, más que castigo, son las consecuencias de tus decisiones. Porque el castigo es cuando uno transgrede la ley de Dios, ¿no? Un castigo divino. Pero normalmente Dios, hermano, lo que hace es que te permite tomar tu decisión y uno mismo paga las consecuencias de su propio pecado. Porque recuerden, hermanos, que todas las personas en el mundo no están siendo castigadas por Dios. Las personas en el mundo que no conocen a Dios, ellos están, hermano, pagando las consecuencias de su pecado. ¿Qué dice la palabra del Señor? En Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermano, cuando uno comete pecado, uno se tiene que esperar una vida de muerte. Por último, la muerte eterna, la segunda muerte. Pero es una vida de muerte.
Es horrible tener una vida de muerte. Es una vida de consecuencias a causa de nuestro propio pecado. No es que Dios esté cada día con una vara, hermanos, intentando pegarle a todo el mundo que se porta mal. No, no, no. Dios no está con una vara. Dios está, hermano, Dios no está con un látigo. Él está con una vara, pero no para pegar, sino para encaminar al mundo. Entonces, Dios no está cada día como un hermano, como un capataz, pegándole y castigándole al mundo. Dios está cada día mostrándole al mundo por dónde debe seguir. ¿Y por qué tanta gente sufre? Sufre por su propio pecado. Respuesta entonces para la pregunta de por qué hay niños desamparados en el África, por qué hay tantas pandemias, por qué hay tantas enfermedades, por qué ese niño murió, por qué esa adolescente fue violada, por qué ese niño fue muerto. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay un pecado en el fondo de ese asunto. ¿Por qué hay pobreza? Porque hay un pecado debajo de ese asunto. Entonces, hermano, el pecado que toma la persona es una decisión que la consecuencia no lo va a llevar solamente ella, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Es por ello, hermano, que uno dice, ¿por qué Dios permite? No, 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 porque es que la persona tuvo esa decisión. La mamá o el abuelo o la abuela tuvieron esa decisión de fornicar, de procrear hijos, de tirarlos allá al abandono, y estos hijos crecen sin padre, sin madre, bajo no el amor de un hogar, del calor de papá y mamá, y se convierten en pandilleros, pirañitas. Y ahí está la respuesta. Si uno quiere deshacerse de la maldad en el mundo, hay que, ¿qué cosa? De la maldad, de la pobreza, del hambre, hay que ir a la raíz. Y la raíz del asunto, hermano, la raíz de todos los problemas es el pecado, las decisiones que toman las personas. Y las consecuencias que pagan es por su propio pecado. No es palo de Dios, no es latigazo de Dios, es el resultado de las decisiones de la propia persona. Recuerden, hermanos, la historia del hijo pródigo. Dios es como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué pidió? Él dijo, yo quiero ser libre, yo quiero hacer de mi vida lo que quiero. Ey, no, tranquilo, tú tienes acá todo. No, yo me quiero ir. Bien, ahí está la decisión de la persona. El papá, ¿qué es lo que hace? Permite, está bien, hijo, adelante. El hijo se fue y tomó su decisión. Se perdió. Pero no es que el papá fue y dijo, ya te portaste mal, a pastear chanchos, a pudrirte y a oler como cerdo. Lo que él pagó fue la consecuencia de su propio pecado. No es que Dios intervino allí, es la consecuencia de su propio pecado. Y Dios, hermano, de muchas maneras hace de que la persona vuelva a su camino. ¿Qué hizo Dios en el hijo pródigo? Dios en el hijo pródigo hizo de que surge en su mente, ojo, surge en su mente la idea de ¿qué? De regresar a la casa de su papá. Y el hijo regresó. Y ahí está el padre, no lo encontramos con un látigo, lo encontramos con una mano abierta diciéndole, ven, te perdono, entra de nuevo. Hermanos, el Señor es soberano, no para castigar, es soberano para hacer que la vida del hombre se acerque a Él. Él da siempre al hombre alternativa de ingreso a su reino. El hombre está puesto en la tierra con libre albedrío, toma las decisiones que se muestran delante de él, y Dios muestra delante del hombre la vida. Dios, hermano, pone delante del hombre muchas cosas buenas, pero es de agrado siempre al Señor. Hermano, hasta ahí, mi hermana Mariela, de repente, ¿todo bien? Sí, hermano, sí está bien, ahora sí, gracias. Por su consecuencia, no es castigo entonces. Exacto. ¿Cuándo hay castigo? Por ejemplo, si el rey David, por ejemplo, el rey David, conociendo el amor de Dios, conociendo las cosas de Dios, ¿qué ocurre? Que el rey David agarra y adultera con Betsabé. Allí, hermano, nadie sabía, pero Dios interviene con mano dura. Dios le dice, por cuanto has cometido este pecado,
tú, conociendo, tu primer hijo se va a enfermar y va a morir. Mira, hermano, ese sí es un castigo. Es un castigo directo al pecado de un hombre que conoce la palabra de Dios. Porque es un hombre que está bajo la tutela de Dios. En cambio, el mundo que no conoce el amor de Dios, que no tiene a Dios como padre, no hay papá que le castigue. Está bajo ¿qué? Bajo el brazo de Satanás. El castigo es para los hijos, ¿sí? En cambio, para los que no son hijos, hay indiferencia. Los que no son hijos pagan las consecuencias de su pecado, pero los que somos hijos pagamos con castigo nuestros pecados que cometemos hacia nuestro Padre Dios. Hermanos, ¿hasta ahí la diferencia? ¿Está clara? Mis hermanos, ¿se han dormido, creo? Amén. Listo. Entonces, mis hermanos, hasta ahí estamos bien. Muy bien, hermana Mariela, por su intervención. Entonces, perfecto, muy bien. Vamos a poner entonces en el ejemplo de el examen, la pregunta de examen, este ejemplo de acerca de la soberanía de Dios, acerca de una situación de castigo o simplemente el pago por un pecado del hombre natural. Muy bien. Hermanos, vamos a continuar. Para terminar, Dios, hermanos, tiene soberanía, ¿sí? Sobre todo. Vamos ahorita a ver acerca de que Dios tiene soberanía sobre la iglesia, sobre personas, sobre la naturaleza, sobre Satanás, sobre demonios y sobre la muerte. A ver, ¿cuántas cosas son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cosas. Vamos. 6 cosas importantísimas. ¿Ya? Entonces, esto yo quisiera que no se olviden. ¿Cuáles, hermano, dices? Son 6 cosas. ¿Puede 6. repetir? ¿Puede repetir, hermano? Sí, 1. La iglesia. Dios tiene soberanía sobre su, punto número 1, sobre su iglesia. Punto número 2, sobre las personas inconversas, ¿ya? Personas inconversas. 3, sobre la naturaleza. 4, sobre Satanás. 5, sobre los demonios. 6, sobre la muerte. Repito, Dios tiene soberanía, o sea, poder absoluto, competencia, poder o competencia total sobre la iglesia, sobre las personas inconversas, sobre la naturaleza, sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la muerte. ¿Está claro? Vamos a ver un versículo de cada uno, ¿ya? Un versículo de cada uno. Sobre la iglesia. Hermanos, Dios, a través de Jesucristo, tiene total autoridad sobre su iglesia. En la Biblia nos menciona que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, o Cristo, perdón, es la cabeza de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en Efesios. Perdón, vamos a Colosenses, ¿no? Colosenses 1:18, hermanos. A ver, ¿qué dice Colosenses 1:18? A ver, ¿quién lo lee?
Amén, hermano. A ver, hermano. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la permanencia. Preeminencia. Muy bien. Hermanos, Cristo, está hablando de él, de Cristo, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Hermano, él como cabeza de la iglesia tiene, hermano, toda la autoridad, la potestad y la soberanía de hacer con nosotros lo que él quiera. Hermano, ¿por qué Cristo o por qué Jesús, Dios, permite de que mi familia esté pasando un momento de enfermedad ahorita, un momento de crisis? ¿Por qué? Bueno, si tú comprendieras, mi hermano, que haces la pregunta, el amor de Cristo, entendieras el por qué. Pero a veces nos falta entender y comprender el amor de Cristo. Pero yo quisiera, hermano, que si es que tú no entiendes, yo tampoco entiendo, porque a veces no entendemos, porque somos débiles, aún nos falta conocer el amor de Cristo a plenitud, o sea, todo. Yo te sugiero que entiendas solamente algo. Y eso yo quisiera que, obviamente, es un versículo conocido. Romanos 8:28. ¿Qué dice en Romanos 8:28? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es la, la premisa? ¿Cuál es la condición para que todas las cosas nos ayuden a bien? A los que aman a Dios. O sea, hay que entender algo, hay que saber algo, que los que aman a Dios. Entonces, hermano, es importante amar a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, entonces, ¿por qué hay crisis? Tranquilo, quizás no entiendas el propósito de Dios, quizás no comprendas, pero lo que debes entender ahora, debes saber, es que eso que te está pasando te va a ayudar a bien. O sea, te va a traer una consecuencia buena. A veces uno dice, hermano, pero ¿estás seguro? Claro, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Aún las enfermedades, aún las muertes, aún las crisis, aún las pérdidas, los robos, las enfermedades, aún las rebeldías. ¡Wow! Todo, hermano, todo, todo. Bueno, en el 28 que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Usted sabe lo que es todo? Fuera del todo no hay nada, hermano. Al todo no se le escapa nada. Todas las cosas les ayudan a bien. Esa rebeldía de tu hijo es por algo, tiene un propósito bueno delante de Dios. Señor, pero no soporto a este hijo, ¿por qué no lo matas? No lo fundes, no te lo llevas ya. Tranquilo, si tú amas a Dios, si dejas ese carácter detestable que tienes, si amas a Dios, aún eso, lo que Dios está permitiendo con tu hijo o con tu hija, Dios lo va a llevar a algo bueno. Pero Dios, ¿por qué no agarra y le parcha la boca a mi hijo? Dios no le saca la boca de una vez o la lengua se lo parte en cuatro. Tranquilo, que tu hijo recibirá lo que tenga que recibir de Dios. Quizá Dios te está enseñando, hermano, con eso a ti. Entonces es un propósito bueno, pero no hay que suponer. Hay que dejárselo eso a Dios. Tú solamente tienes que entender que todo lo que está pasando, si tú amas a Dios, todo lo que te está pasando ocurre para bien. Para bien, no para mal, para bien. Ojo, si tú amas a Dios. Entonces, ese es el dominio de Dios sobre su iglesia, la soberanía de Dios con su iglesia. Dios permite que en la iglesia, en todos sus hijos, pasen cosas terribles, terribles, terribles. Algunas veces son pruebas, como le pasó a Job, por ejemplo, o algunas veces ¿son qué? A ver, no escucho. Pruebas, ¿o? De antes lo dijo mi hermana Mariela, para los hijos de Dios, para la iglesia que hay.
Dios al que ama, Castiga. castigo, por hermano. Si tú no recibes a Dios como tu padre y Él es tu hijo, Él te va a disciplinar, te va a castigar, te va a azotar cuando haces algo malo. Eso es cuando Él es tu padre. Cuando no es tu padre, no, pues. Obviamente que no tiene el derecho. ¿Amén o no amén? Amén. Pero a la vez Dios también nos pone en situaciones difíciles, no solo con castigo, sino también con pruebas. En el caso de Job, por ejemplo, un hombre recto y justo, que le pasaron cosas difíciles, hermano, muy, muy complicadas, pero eso fue una prueba. Entonces, hermano, nosotros como cristianos debemos saber que todo lo que Él hace, ya sea de castigo o de prueba, es para nuestro bien. Pregunta de examen. Les voy a preguntar esas dos cositas, prueba y castigo, que es lo que Dios permite para los cristianos, para su iglesia, ¿sí? Es lo que Dios permite por su soberanía sobre la iglesia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo es que Dios tiene, hermano, también el dominio o la competencia o la soberanía sobre las personas inconversas? Punto número 2. Ya vimos el 1, iglesia. 2, personas inconversas. Ejemplo en la Biblia. Jeremías 25:9. Jeremías 25:9. ¿Qué dice Jeremías 25:9? A ver, ¿alguien lo puede leer, por favor? Amén. Amén, hermano. 25:9 dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Gracias, hermano Wilfredo. Es que yo ya lo Hermano, veo. ¿usted sabe quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era un rey perverso, hermano. Era un rey que había tomado cautivas a muchas personas. Él había matado, había violado, había hecho cosas tan horribles, hermano, peor que Hitler. Terrible. Pero mira lo que le dice acá Dios a Nabucodonosor, rey de Babilonia, de un pueblo terriblemente pagano. Mi siervo. No es que Nabucodonosor se había convertido y ahora era creyente en Dios, hermano. No. Sino que Dios tiene el dominio también de las personas inconversas. Mira lo que dice acá. Dice, yo enviaré y tomaré todas las tribus del norte y a Nabucodonosor, mi siervo, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo, mira lo que dice acá. A ver, ¿dónde está? En el versículo más abajito, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años, hermano. 70 años Israel sirviendo a Babilonia. Israel, pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que Dios use un inconverso para poder someter, para poder herir, para poder violentar contra su pueblo de Dios? Usted sabe, hermano, que Dios puede también permitir que venga un ratero y le meta un puñetazo en la cara, que venga por ahí alguien y le clave un cuchillo por la pierna.
Usted sabe que Dios puede usar incluso a un ladrón, un delincuente, a un borracho, etcétera, etcétera, para poder agredirnos, herirnos, causarnos daño. Hay muchos que oran y dicen, Señor, tú nunca permitirás que a mí me toquen. Jamás una enfermedad tocará a mi cuerpo. Jamás. Tú no lo vas a permitir. ¿Estás seguro? Dios permitió que el rey de Babilonia sojuzgara, escarneciera, se burlara de los israelitas y de su Dios, o sea, del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Como forma de castigo a su pueblo, que estaba desobedeciendo la palabra. Ojo, hermanos, ojo con eso. Por eso hay que ser coherentes y saber que Dios es soberano para hacer todo lo que a Él le plazca, porque su voluntad es más grande que nuestros pensamientos. Uno ora y dice, no, que no me toque mi cuerpo, no me va a tocar nada mi cuerpo. Al día siguiente estás con gripe. Al día siguiente ya tienes COVID. Al día siguiente tienes otra enfermedad. Porque Dios nos quiere enseñar de que lo que pasa en esta vida no depende de nosotros, depende de Él. Él es independiente, eso se llama soberanía. Él hace lo que quiere. Y muchas veces, hermano, Él hace las cosas para enseñarte que todo depende de Él y no de ti. A veces nosotros decimos, hermano, yo tengo mi cama, tengo mi water, tengo mi sala, tengo mi televisión, tengo el estudio de mis hijos porque me lo he ganado con estas manos, hermano. Con este sudor me lo he ganado. Todo eso lo tengo gracias a mi esfuerzo. ¿Sabe lo que hace Dios? Solo para darte la contra, te quita un brazo. Al siguiente día, se quema todo lo que tenías. Se quemó en un cortocircuito, ¡plop! Se quemó. ¿Por qué? Para que entendamos, hermano, de que no somos nosotros. O sea, Dios, las decisiones que toma Dios son independientes a lo que yo pida o a lo que yo haga. Él lo hace por su decisión independiente. Pero para la iglesia, todo es para bien. Si le amamos, es para nuestro bien. ¿Hasta ahí está claro, hermanos? A ver. Amén, hermano. Amén. Entonces, ¿Dios usa a las personas inconversas? También las usa, hermano. También las usa. Como medio de castigo o como medio de, bueno, Él los encamina, ¿sí? Muy bien. A veces también como medio de encaminamiento. Él nos encamina, a veces nos habla a través de personas inconversas en el mercado, en la calle, para volver nosotros al camino otra vez. También Dios las usa. Oh, es que Dios está usando ese inconverso más que a mí. Uy, yo debo estar ya en el infierno. No, Dios usa inconversos también, porque es su soberanía, porque te ama. Dios usó un burro, a la burra de Balaam. ¿Qué? ¿Acaso el burro se convirtió a Cristo? ¿Acaso el burro ahora es siervo del Altísimo porque lo usó Dios? No. Dios usa, hermanos, lo que Él quiere. Nosotros podemos decir, oh, qué usado es ese siervo. Dios usa, hermano, hace uso de su soberanía como Él desea para el bien de su iglesia. Nosotros no podemos juzgar y decir, ese hombre que Dios lo usa, ese hombre debe ya estar en el cielo. Es un hijo, es un santo, es un poderoso. Cuidado. Dios usa lo que Él quiere. Hermano, Dios usa vasos de honra. Sí, para usos de honra. Y Dios usa también, hermano, vasos de deshonra, perdón, vasos viles para usos de deshonra. Pero también los usa, al final y al cabo. Dios usó un burro para encaminar a Balaam por el camino correcto. Pero no voy a decir ahora que la burra de Balaam es usado por Dios, es un siervo y voy a ser la iglesia de la burra de Balaam. Cuidado, hermanos. Dios usó a Nabucodonosor, pero este hombre era un perverso. Usted dice, hermano, ¿cómo Dios usa a ese apóstol o ese falso profeta y a mí no me usa? A él con milagros y a mí no. Cuidado. Que Dios, hermano, permite, ¿verdad?, que estos hombres sean usados para el bien del pueblo
con palabra que puede llegar a transformar las vidas, pero aún ellos pueden ser eliminados de esta carrera. La Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor y hace milagros entrará en el reino de los cielos. El mismo apóstol Pablo dijo, yo mismo, habiendo sido heraldo para muchos, de repente yo mismo puedo ser eliminado. El mismo apóstol Pablo, hermano, no tenía esa seguridad de que él ya estaba en el cielo. ¿Cuánto más nosotros, hermano? No debemos estar, hermano, juzgando a nadie, ni por lo bueno que parece que diga, ni por lo que aparentemente Dios lo usa, porque Dios, hermano, puede usar lo que Él desea. Porque Él no está mirando a esa persona, está mirando a su pueblo. Él te mira a ti. Y por ti, Dios puede usar hasta una burra. Jesucristo dijo, si esta gente calla, aún las piedras van a hablar. Hermano, Dios puede usar aún a las piedras. ¿Qué? Oh, las piedras. Oh, iglesia de las piedras. Porque son usadas para predicar el evangelio. Cuidado. Dios usa, hermano, lo que Él desea. Pero todo es para bien. Bien, Dios usa personas sin conversar. Tercer punto. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Es hora de preguntar, hermanos. Nos falta 14 minutos. Naturaleza. ¿Dios usa la naturaleza? Sí. Perdón, ¿Dios tiene dominio y potestad y soberanía sobre la naturaleza? Hay un claro ejemplo en la Biblia. Mateo 8:24. A ver, rápidamente, porque eso ya lo sabemos. Mateo 8:24 al 27. Mateo 8:24 al 27. Quizás las cosas más difíciles son los que vamos a ahondar. Acá nos narra la historia en que Jesús estaba durmiendo, hermano. Mateo 8:24 al 27. El barco ya se iba a partir en 1000 pedazos. Los discípulos, dice, vinieron en el versículo 25 y le despertaron. Señor, sálvanos que perecemos. La palabra Señor nuevamente aparece aquí. Ya les dije, no es Señor Cristian, Señor Wilfredo, Señor Ángelo. La palabra Señor acá está con mayúscula y se refiere a qué? Al que tiene dominio por sobre todo. Da la coincidencia de que acá ellos le dicen Señor a Cristo, o sea, le llaman Señor, pero no lo reconocen como Señor. Porque si ellos reconocieran a Jesús como Señor, supieran de que Jesús tiene control aún de la naturaleza. Porque la palabra Señor, o en hebreo a ver, en hebreo no escucho. Adonai, hermano. Adonai, la palabra Adonai quiere decir Señor de todo lo que existe. Si ellos realmente hubieran reconocido lo que hablaron, no hubieran hablado solo por hablar, hubieran no tenido temor. Pero acá dijeron, Señor, hablar por hablar, sálvanos que perecemos. Versículo 26, Jesús se levanta, le dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Agarró, le reprendió a los vientos y al mar. O sea, viento, cállate. Mar, ya puedes dejar de hacer eso. Eso es reprender. ¿Sí? Algunos dicen reprender es, te reprendo en el nombre del Señor. Eso no es reprender. Reprender es llamar la atención. Y tú cuando llamas la atención a tu hijo, mi hermana Mariela, cuando usted le llama la atención a su hijo Daniel porque no hizo la tarea, usted no le dice, te estoy llamando la atención, Daniel. Te llamo la atención. Te llamo la atención. ¿Así le dice? No. Nosotros cuando reprendemos, no decimos, no debemos decir, te reprendo, Satanás, te reprendo, diablo, te reprendo. Porque la reprensión, ¿en qué consiste? En lo que le quieres decir. Mi hermana Mariela, cuando reprende a su hijo, le dice, ¿por qué no hiciste la tarea? Si yo te había dicho que hagas la tarea. Ahora te me pones a hacer la tarea. Eso es reprender. Cuando usted reprende a los demonios, está mal dicho a veces que dicen, te reprendo, reprendido quedarás y reprendido estás. No le has dicho nada. Cuando uno reprende, le dice el motivo de la reprensión. Cuando uno reprende, le dice lo que quiere que se haga. En este caso, cuando uno reprende a Satanás, le menciona y le dice la palabra y el por qué tiene que ese demonio salir de esa persona. A veces nosotros no sabemos algunas cosas que vamos a ir entendiéndolo poco a poco en el transcurso del discipulado. Jesús reprendió a los vientos y reprendió al mar. No es que les dijo, los reprendo, viento, te reprendo, mar. No, 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 no. La reprensión es directa. Viento, ya deja de estar sonando. Ya, cálmate. Mar,
Ya, tus olas, ya, disminuye tus olas. Eso es reprender. ¿Y qué hizo el mar? Obedeció. Versículo 27. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? O sea, Jesús les dio una orden directa al viento y al mar, y el viento y el mar obedecieron. No es que Jesús le dijo, reprendo, reprendo, reprendidos quedarán. No, él le dio una orden directa. Calla, enmudece, quédate quieto. No sé, pero la orden obedecieron. Ojo, hermanos, ojo, cuidado, que voy a preguntar eso porque si no, ustedes se me van a olvidar. Lo voy a preguntar en el examen. Reprender. A vientos y mar. Si se me olvidan, si no, ya está. Hermanos, entonces, mire, Dios tiene soberanía aún sobre la naturaleza. Hermano, el terremoto que hubo en China, en Japón, en México, como que Dios parece que no sabía porque se murieron muchos niños, muchas mujeres embarazadas. Dios sabe todo. Sabe por qué está permitiendo todo. Él tiene dominio sobre la naturaleza. Seguimos, sobre Satanás. Punto número 4. Ya lo mencionamos en antes, ¿no? Sobre Satanás dijimos Job. Vamos a ver Job rápidamente. Job. Capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Hay una conversación ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Cuando habla de los hijos de Dios, aquí se entiende como ángeles, ¿ya? Luego vamos a estudiar ese punto. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Satanás se presenta delante de Dios? Sí, Satanás se presenta delante de Dios. ¿Cada cuánto tiempo? No lo dice aquí, pero por lo menos sí va delante de la presencia de Dios. Ojo, que es pregunta de examen. ¿Qué más? Luego le dice, Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le respondió, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová le dijo a Satanás, ¿acaso no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso le dice Dios a Job. Perdón, Dios a Satanás. Y Satanás le responde en el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios por gusto? De balde es por gusto. No es como un balde, sino es de balde. O sea, ¿acaso Job le dice, con todo el respeto, Dios, ¿acaso tú crees que Job te sirve así por así, de la nada? Eso quiere decir de balde. Y Satanás le dice, ¿acaso tú no lo proteges? ¿No lo has cubierto, no lo has cercado a él y a su casa y todo lo que tiene? Nadie puede tocarlo. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, versículo 10. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cómo no va a estar agradecido y servirte a ti si tú le has dado todo? Mira lo que dice Satanás, ¿eh? Versículo 11. Satanás dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Mire, Dios le dice a Satanás, todas las cosas materiales que él tiene está en tu mano. O sea, Dios acá, hermanos, le está dando a Satanás cierto grado de poder hacer sobre la vida de una persona algo malo, no algo bueno, porque Satanás no puede hacer algo bueno. Él siempre hace lo malo. Solamente no pongas tu mano sobre él, o sea, no lo toques a él, pero sí todo lo que él tiene. Y salió Satanás delante de Jehová. Hermanos, acá vemos que Dios está sobre Satanás. Cuando Satanás va a hacer algo malo sobre un hijo de Dios, sobre ti o sobre mí, él tiene que pedir permiso. Las cosas malas que nos pasan a nosotros en nuestra vida, las circunstancias, por eso acá yo le he llamado Satanás y las circunstancias. Las circunstancias malas que nos pasan en la vida, acuchillamiento, etcétera, etcétera, todos los males,
hermano, son por mano directa de Satanás, pero previamente esa mano ha tenido que pedir un permiso a Dios. ¿Y Dios lo permite, hermano? Sí, Dios lo permite. Y cuando es para su iglesia, cuando es para sus hijos, es para bien. No es para mal. Esto es llamado una prueba, no un castigo, una prueba. Bien, continuamos. Los demonios. Marcos 5, capítulo 1. Marcos capítulo 5, perdón, versículo 1. Marcos capítulo 5. Y ahora estamos hablando aquí, hermanos, de un hombre con un espíritu inmundo, el hombre de Gadara, o el endemoniado gadareno. Marcos 5 del 1 al 20, hermano. Bueno, lo voy a resumir la historia del endemoniado gadareno. Que este hombre, hermano, estaba totalmente endemoniado, vivía en los sepulcros, estaba en los montes, se hería con piedras, nadie le podía dominar. Versículo 6. Marcos 5, versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hermano, esta misma autoridad que tenía Jesús sobre los demonios, porque, hermano, habían muchos demonios en este hombre, hermano, esa autoridad misma se nos ha delegado a nosotros. Echar fuera demonios. A veces sobre una persona o dentro de una persona que no tiene a Cristo, no solo tiene un demonio, sino tiene muchos demonios. Miren aquí, cuando dice acá, versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Cuando Jesús le decía a esta persona: sal de este hombre, espíritu inmundo, probablemente salía uno, pero quedaba otro. Habían varios. Entonces Jesús acá se intriga y dice: ¿qué pasa? Yo le estoy diciendo que salga, pero continúa allí. ¿Por qué? Ah, ya voy a preguntarle. ¿Cómo te llamas? Ah, no somos uno, somos muchos. Ah, Jesús dijo: no es uno, acá son muchos demonios que hay. Hermanos, a veces nosotros pensamos que nos enfrentamos a un demonio en una persona, pero no es así. Muchas veces, hermano, hay muchos demonios en una persona y estamos haciendo la oración incorrecta. Decimos: espíritu, demonio, sal de ahí, demonio, sal de esa persona. Y a veces no hay uno, a veces son una legión, a veces son media legión. Entonces hay que saber orar, hay que saber reprender, hay que saber echar fuera demonios. Pero aquí, hermano, podemos ver que la soberanía de Jesús incluso está por sobre los demonios. Acá le rogaron, versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Pues estos demonios, a través de la boca de este hombre, decían: por favor, no nos envíes fuera de este lugar, de esta región. Acá nomás queremos quedarnos en este, donde están estos cerditos. Ay, nomás, porque este lugar es bien bacán, ¿ah? Este lugar es chévere, lugar de Gadara, porque Gadara nos gusta, esta región de Gadara es lo máximo. No nos botes fuera de la región de Gadara, Jesús. No nos mandes por Capernaum, no nos mandes por allá por Betania, no, por Samaria, no. Déjanos acá en Gadara, en esta región. Mira, hay unos chanchitos ahí, mándanos allí. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasieron y le rogaron. Versículo 12, nuevamente, porque ya le rogaron el 10 y ahora en el 12, en el versículo 12, le ruegan nuevamente y le dicen: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, por favor. Sí, por favor. Eso es rogar. Rogar no es ya, sí, no. Rogar es por favor, aquí. Versículo 13. ¿Alguien puede leer el versículo 13, por favor? Amén, hermano.
Y luego Jesús les dio permiso Ahí y nomás, saliendo, ahí nomás, mi hermano. ¿Jesús les dio qué? permiso. Gracias, hermano Wilfred. Hermanos, Jesús les dio permiso. Jesús es Dios que tiene soberanía incluso sobre millares de demonios. No solo sobre Satanás, sino también sobre millares de demonios. Tal es el punto de su soberanía que es capaz de dar permiso de quedarse en una región donde ellos les gusta. Obviamente, toda la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él sabe por qué dio ese permiso. Toda la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Eso lo voy a preguntar en el examen, ¿ya? Toda la voluntad de Dios, hermanos, apunten allí, tiene 3 características. Toda la voluntad de Dios, o sea, todo lo que Él quiere, es bueno, es agradable y es perfecto. Eso lo voy a preguntar en su examen, hermano. Bueno, luego ya sabemos qué pasó con los chanchitos, fueron al despeñadero. Para terminar, Dios tiene, hermano, también soberanía sobre la muerte. Hebreos 2:14 y con eso terminamos. Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de la muerte, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús también participó de una muerte y muerte de cruz, una muerte sangrienta, una muerte con dolor, una muerte en el cuerpo. ¿Sí? Versículo 14, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermano, cuando Jesús muere, él atraviesa un imperio, y ese imperio se llama el imperio de la muerte. Es como una puerta grande, que todo el que pasaba, sencillamente, moría eternamente. ¿Quién estaba en esa puerta? El diablo. Pero Jesús, cuando murió, tuvo que pasar a través de esa puerta, pero la muerte no lo iba a retener, el diablo no lo iba a contener adentro, porque él regresó por la misma puerta a la vida. Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás, al diablo. Y gracias a que él venció a la muerte, nosotros como creyentes tenemos algo que se llama vida eterna. Así como hemos pasado nosotros, o como vamos a pasar de esta vida a través de la muerte a un lugar de descanso, vamos a resucitar en la segunda venida de Cristo. Vamos a traspasar nuevamente esa puerta que Cristo ya rompió, que Cristo ya venció. Así que no hay muerte eterna de sufrimiento, no hay muerte eterna para el creyente. El cristiano que pasa a través de la puerta de la muerte se encuentra con algo que se llama vida eterna, no muerte eterna, sino vida eterna. Bien, hermanos. Muy bien, hasta ahí, hermanos, la clase del día de hoy. Y, hermanos, vamos a tener, a ver, alguna preguntita, un minutito nada más. Voy a llamar lista. Llamemos lista. A ver, acá fue el tema. Muy bien. Lista. Vamos a decir presente, hermanos, por favor, los que estamos conectados y los que no son considerados falta. Mano Wilfredo. Presente, hermano. Muy bien, mano Wilfredo. Mi hermana Mariela. Presente, hermano. Mi hermano Gerson. Presente, hermano. Mi hermano Ángelo. Presente, hermano. Mi hermano José.
Amén. Muy bien. Mi hermano creo que dijo presente, ¿no? Me pareció que dijo presente. Amén. Muy bien. Bien, hermanos. Muy bueno. Vamos a orar. Amén. Los que han enviado sus cuestionarios, en esta semana se les va a estar poniendo sus notas y se les va a enviar el otro cuestionario ya con respecto a la clase del día de hoy. Bien, mis hermanos, ha sido un gusto. Vamos a orar, amén, para terminar esta enseñanza. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por este tiempo que hemos tenido de poder haber compartido esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú nos llenas de tu sabiduría, tu conocimiento y poder entender varias cosas que aún seguimos aprendiendo en este discipulado. Gracias, Padre amado, por cada uno de tus hijos, porque estamos en esa constante meta de poder llegar a la estatura, a la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque este día nos has enseñado varias cosas y te damos gracias a ti porque tú eres Señor soberano, eres dueño absoluto, Dios mío, sobre todo lo que existe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, Dios le bendiga. Buenas noches, descansen. Hasta el siguiente lunes. Muchas bendiciones, hermano. Buenas noches con todos, hermano.